Jungle. Audio Jungle. Estimados amigos de Videopolítica, los de abajo, bienvenidos a esta nueva edición. Esta vez contamos con la presencia para tratar el tema la democracia del sociólogo Aldo Hermenegildo. Él es, como le acabo de manifestar, sociólogo, profesor universitario en la Universidad de Villarreal y San Marcos, analista político y conduce el programa Estalqueados, programa de análisis políticos en Radio Latina. Bienvenido, Aldo, a esta mesa de diálogo para tratar el tema. Me acompaña también en este programa, en el cual lo conducimos, Ismael Zárate. Ismael, dime. Sí, bueno, también bienvenido, Aldo. Como parece que esta entrevista va a ser bastante fructífera, el tema me comentas que lo vas a dividir en 4 partes, ¿no? Una de las primeras partes va a ser presupuestos teóricos y generales. Una segunda parte, la democracia liberal y su época. Tercera, democracia y dictadura. Y finalmente, democracia en el Perú y sus escenarios futuros, ¿no? Así que empecemos, pues, Víctor. Ya, Aldo, en los presupuestos teóricos, ¿qué es la democracia? Estaba viendo acá en el libro de Giovanni Sartori, que también es estudioso de la política italiano, ya lo hemos referido en el programa anterior sobre la biopolítica, que es biopolítica, sobre el videopoder, que él se refería. Ha tratado pues temas, pues, ¿no?, como sistemas políticos, partidos políticos, y entre ellos acá tengo el libro elementos teóricos de la política, ¿no? Y en lo que es democracia hablaba sobre que en un momento dado la democracia no era bien recibida, era un término que históricamente, y acá lo dice, ¿no? Dice acá, ¿no? La experiencia de las democracias antiguas fue relativamente breve y tuvo un recorrido degenerativo. Hasta Aristóteles clasificó la democracia entre las formas malas de gobierno, y la palabra democracia se convirtió durante 2000 años en una palabra negativa, derogatoria. ¿Qué dices, Aldo, para empezar el tema por ahí? Entrando, ¿no? Bueno, en primer lugar, Víctor Raúl, agradecerte, a Ismael también, la gentil invitación a compartir con su público este tema. En principio debo decir que en términos generales, en términos gruesos, la democracia designa un tipo de gobierno, una forma de gobierno, y específicamente una forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por el pueblo. Esto es un concepto de carácter genérico, porque nosotros sabemos bien que la democracia no es entendida por el público a secas. Tiene muchos apellidos, ahí podemos escuchar hablar de democracia liberal, democracia representativa, democracia plebiscitaria, y una serie de conceptos que intentan captar, digamos, la esencia de esta forma de gobierno. En principio, Norberto Bobbio, un politólogo italiano que fue maestro, además del politólogo que tú has citado, que es Sartori, definía en un libro llamado Estado, Sociedad y Gobierno, que es este libro que está acá, ¿no?, que la democracia tenía 3 clases de uso: un uso prescriptivo o sistemático, un uso axiológico, es decir, valorativo, y un uso histórico. En el uso prescriptivo estamos hablando básicamente de tipologías, y el inicio de todo esto podría encontrarse en el libro 8 de la República de Platón, donde él comienza a definir los diversos tipos de gobierno, y efectivamente coincide un poco con Sartori en el elemento de que la democracia en Grecia no era muy bien vista.
Hay que recordar aquí también la famosa frase de Aristóteles de que el hombre es un son politicón. A lo que se refería básicamente Aristóteles es que en ese momento hacer política era hacer ciudadanía. O sea, no se podía concebir al ciudadano sino como parte de una comunidad. Entonces, digamos, de alguna manera, en esta primera parte estamos hablando de un uso básicamente pedagógico, digamos, de distinción. En la segunda, más bien ya en el uso axiológico, es un uso prescriptivo. ¿Qué es lo que la democracia debería ser? Y ahí comienzan a haber distinciones entre lo que es la forma correcta de ser democrático y la forma incorrecta, o lo que es bueno o lo que es malo. Entonces, hay una como el término lo indica, un juicio de valor y una postura determinada con respecto a la forma como se ejerce la democracia y cómo la ejercen los gobernantes en este caso. Y el tercer elemento ya es un elemento de carácter histórico, que es esta evolución, pues debemos saber muy bien que la democracia ateniense, la democracia griega, no es ni mucho menos la democracia que hoy experimentamos, la llamada democracia liberal, la democracia representativa, propiamente dicha. Entonces tenemos esta primera parte en la que necesitamos un poco aclarar de que hay una distancia entre los orígenes de esa democracia ateniense, además, incluso hasta por factores numéricos, porque estamos hablando de comunidades pequeñas, ciudades, estados donde el elemento central era la discusión y el debate en el ágora pública. Ustedes deben recordar, recordamos el ágora, donde la idea central es que en la democracia debía de triunfar el mejor argumento, porque la política expresaba la búsqueda de la justicia, algo totalmente reñido con la realidad actual. Sí, pues, hoy en día nadie relaciona la política con la búsqueda de la justicia, ¿verdad, Ismael? Sí. Entonces, en este caso, digamos, esa democracia ateniense, que es el origen de la democracia, es en realidad un ideal que es difícil de poner en práctica, porque hoy en día eso implicaría que tendría que haber una igualación de la cultura política y del acceso a la información de la gente para tener la misma capacidad de procesar las ideas y poder emitir una opinión que tenga valoración y sea considerada como un argumento válido para formar parte de ese consenso democrático que se busca construir a través de la discusión y del diálogo. Eso es más o menos un poco la idea en general. Pues en ese sentido no me contestaste por qué decía acá, se refería que la democracia pues era algo negativo, degenerativa, ¿no? Se prefería, ¿no? Hablar del término de repúblicas, ¿no? De todos, ¿no? ¿Por qué algo? ¿Por qué ahí esa situación, ese rechazo en su momento, ¿no? Obviamente en la época antigua, de este término de democracia, ¿no? Sobre todo porque luego sabemos que por historia han pasado siglos y su camino llegó pues hasta América, ¿no? Entonces es necesario decir estas cosas porque la democracia acá, ¿no? No la inventamos nosotros, ¿no? En la época del Tahuantinsuyo, ¿no? De los incas, ¿no? Nada que ver de eso, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir para que en nuestro público, ¿no? Esté introduciéndose, ¿no? A este tema? Porque algunos dicen, pues no, hemos visto a políticos que incluso hablan, ¿no? Que la democracia es alimentación, que la democracia es comida, dicen, ¿no? Entonces, por ciertos fulanos, ¿no? Que también, ¿no? Ciertos políticos, y eso no es así, pues, ¿no? Es una forma de expresión, ¿no? de la sociedad en el gobierno, ¿no? De los intereses de todos, ¿no? Dime, sigamos en esa línea, ¿no? Un filósofo griego llamado Cornelius Castoriadis escribió un ensayo muy bonito al que titulaba La democracia como régimen o como procedimiento. El asunto es que, claro, la democracia, lo decíamos hace un momento, citando a Bobbio, es un concepto que forma parte de un sistema conceptual. Ese sistema conceptual se aloja al interior de las llamadas teorías de las formas de gobierno. Entonces estamos hablando de una forma de gobierno, de un régimen, de una forma de ejercer el poder político. Entonces, cada medida que se toma debe tener un respaldo y una legitimidad popular, porque esa es la idea básica de la democracia. Pero el problema se produce en ese otro momento, que es cómo hacemos operativo esos procedimientos, cómo logramos que efectivamente esa medida sea una medida
que efectivamente haya sido impulsada, estimulada, promovida o reclamada o demandada por el pueblo. Ahí es donde comenzamos a tener, digamos, descontentos e insatisfacciones, porque es un problema de operacionalización. Digamos, en este texto de John Elster, llamado La democracia deliberativa, que es un texto básicamente de finales de los 90, que es un conjunto de ensayos que se recogen, se cuestiona claramente, por ejemplo, el tema de la discusión y del debate. Tendemos a pensar que luego de deliberar, el resultado va a ser la elección de una mejor propuesta. ¿Y eso es así acaso? O sea, ¿alguien garantiza que después de debatir demasiado un tema, no solamente va a triunfar el mejor argumento, sino que además la gente lo va a aceptar? ¿Y hay una relación entre el debate y el voto? No, hay una serie de cuestionamientos en esta relación. Entonces, la democracia se convierte básicamente en una expresión, una formalidad, algo, digamos, un ejercicio nominal de ciudadanía. Porque básicamente la democracia se convierte en un elemento de agregación, ¿no? Agregación a través del voto, el sufragio universal. Predominan dos elementos hoy en día en el mundo contemporáneo. Tiene que ser sufragio universal y de otro lado tiene que haber competencia electoral, supuestamente con reglas de juego similares para todos. Entonces, pero esto deja a la democracia en un terreno básicamente formal, porque la idea básica es que una forma de gobierno debe generar ¿qué? Bienestar a la población. Claro, sí, la posibilidad de desarrollarse individual y personalmente, tener todas las condiciones para poder realizarse como un ser humano, en todo el sentido de la palabra, económicamente, políticamente, culturalmente. Entonces, esa forma de gobierno genera esas condiciones hoy en día. ¿Cómo lo percibe la población? Claro, sería el bien común. Pero no es así. Sí, claro. La idea es que se generan una serie de mecanismos. Por ejemplo, se comentaba en este libro que les mencionaba, La democracia deliberativa de John Elster, una experiencia en Estados Unidos en la que se estaba promoviendo la formación de una entidad pública estatal, o sea, de un sistema de salud público. Y entonces los primeros en preocuparse de que esto no salga adelante fueron las empresas prestadoras de salud privada. Entonces comenzaron a ejercer una campaña mediática de tal manera que la población pensaba que ese sistema público los iba a perjudicar en lugar de beneficiarlos. Entonces, son estas deformaciones que se presentan en la democracia, donde los aspectos ideológicos están relacionados incluso con los aspectos comunicativos y de publicidad. En este tiempo, sí. Entonces, digamos, la democracia no resulta un elemento atractivo para la población. Hace poco salió, hace un par de semanas, El Comercio publicó un artículo de este periodista y también opinante político Andrés Oppenheimer. Entonces, la quincena de octubre se publicaba una encuesta internacional que se realiza ya hace 15 años, que mide la confianza o la desconfianza con respecto a la democracia en América Latina. Y resultaba que la desconfianza con respecto a la democracia ha aumentado, ha crecido enormemente, y que la gente no ve que en democracia uno pueda tener posibilidades para desarrollarse como persona, para tener una posibilidad de llegar a ser una persona íntegra, un ciudadano integrado a la sociedad. Entonces, eso es las encuestas nos muestran esto. Claro, sí, pues. A ver, pero quizá regresando quizá al origen del término de democracia, vamos a la época de los griegos, ahí no era, la democracia no era por votos, sino era cuestión de un sorteo, ¿no? O sea, a las finales cada ciudadano tenía la opción de dirigir al resto de la población. Quizá porque era, vamos a decir, una comunidad pequeña, todos podían accesar en un momento a tener representación ante toda la población, pero al ir creciendo es donde pasa vamos a decir,
los romanos heredan todo el mecanismo de la democracia en Grecia y ellos ya ejercen otro tipo, ahí va evolucionando la democracia hasta cuando es, creo que en la Edad Media, donde se da el voto, ¿no? El voto en sí, creo que es un monasterio donde evoluciona y ya pues donde ya se vuelve lo que tú mencionas, la democracia representativa, ¿no? Claro, no podemos dejar de relacionar el desarrollo del propio concepto y su ejercicio práctico desligado de, digamos, de las condiciones económicas y culturales en las que surge. Claro. Es un concepto, como lo mencionó Víctor Raúl, originalmente occidental y que de alguna manera se traslada aquí a América Latina ya a finales a principios del siglo XIX, Claro. en realidad. Entonces, no es un escenario propicio, además, para formar ya eso que llamaríamos una cultura democrática, que ya es otro aspecto que no tiene que ver con el régimen, sino con las relaciones sociales y cómo nos relacionamos entre todos En nosotros. esas épocas se vivía obviamente Sí. en América, pues la monarquía, los virreinatos, ¿no? Y obviamente eran otros tipos de sistemas, ¿no? Bueno, entonces hasta aquí, ¿no? Con esta primera parte.